tiempo? Hola, buenos días. Hola Alejandra, hola Hassan. ¿Cómo estás? Bien, estamos, gracias. Qué bueno. Y tanto tiempo que no nos veíamos y han estado estos días, estamos muy convulsionados, todo muy polarizado, todo de ataque. No sé qué te parece y cómo estás de ánimo. Primero quiero preguntarte eso. Bien, en nuestro caso siempre tratamos de tener una mirada más de mediano y largo plazo de los fenómenos. Yo creo que no es una sorpresa de que estamos en crisis hace mucho tiempo, ¿no? Y no solo Chile, sino el mundo. Y por tanto, en momentos de crisis, desde nuestro punto de vista, pasan muchas cosas que nos sorprenden, que no nos gustan, donde se ven cosas bien complejas, ¿no? Situaciones que probablemente generan que las personas se desmotiven, que sientan miedo, que se atemoricen, mucha incertidumbre a nivel general, no solo por la realidad económica, que está atravesando distintas realidades en Chile y en el mundo, sino por la realidad política, social, cultural, la pandemia. Por tanto, claro, cuesta a veces mantener tranquilidad o mantener un análisis más con perspectiva histórica y de mediano y largo plazo, pero creo que al mantener un diagnóstico más largo en el tiempo, quizás no estamos tan felices cuando suceden cosas que a veces se desvanecen en corto tiempo, ni estamos tan tristes cuando pasan estos fenómenos donde las últimas semanas al menos se escuchan muchas declaraciones que no se ajustan a realidad, y donde no hay debate de ideas, ¿no? Donde lamentablemente no se confrontan ideas, no se confrontan puntos de vista, los debates se tornan superficiales, y eso impide que las condiciones materiales de vida y subjetivas de vida de las personas puedan mejorar. Muy cierto. Hassan, parte tú porque estábamos empezando como a armar Sí, esto. a entrar un poco de desmentir un poco esa avalancha de noticias falsas, ¿no? Yo estaba hablando del tema del impuesto específico, donde cuando el candidato Boric dice vamos a eliminar las exenciones para que los empresarios paguen un impuesto que no están pagando en este momento, que toca a todos los ciudadanos, ahí la noticia falsa es que va a subir el impuesto para los ciudadanos de a pie, y no es así. Pero hablando más en general de la reforma tributaria, se está cuestionando mucho esto que se ha resumido en el 8-8, ¿no? Subir la carga tributaria 8 puntos en 8 años. Se está generando la idea que eso va a asfixiar la economía, que no es posible, que nunca se ha hecho en ninguna parte del mundo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve eso, Marco, la posibilidad de hacer una profunda reforma tributaria para financiar el Estado y para también hacer que Chile sea un país menos desigual? Efectivamente, cuando uno revisa cómo ha sido el debate en las últimas semanas, el debate de alguna manera se ha alejado del debate profundo de las ideas, y también es un debate que ha estado encubierto o cubierto desde mi punto de vista con ciertos procesos de temor, de moderación, de tratar de mostrar de que lo que se promueve, sobre todo de la candidatura de Gabriel Boric, no es una locura, es viable. Yo quisiera decir algo al respecto, ¿no? Chile hace más de 20 años, ¿no? Estamos hablando de incluso yéndonos más atrás del siglo actual, ¿no? Desde el año 98 aproximadamente, que tiene la misma carga tributaria. Eso es una anomalía en el capitalismo mundial, ¿no? Mira qué Vale importante. decir que un país con un PIB per cápita que era menor de la mitad de la que tiene hoy, recaudaba en promedio, esto ha tenido vaivenes, un punto más, un punto menos, 20% del PIB hace más de 20 años. ¿Recuerden las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, que salió aplaudido por los empresarios, entre otras cosas? Él permanentemente se queja y se ha quejado de que no se le permitió hacer muchas cosas. Y una de sus principales quejas es que no pudo aumentar la carga tributaria. Y él dice, bueno, es imposible que un país pueda aumentar el gasto público, que pueda generar derechos sociales contundentes a nivel de países que tanto nos gusta imitar o mirar, si es que no aumentamos la carga tributaria. Entonces, esa es la primera anomalía, ¿no? Un programa de gobierno que no plantee un cambio en la estructura tributaria, primero para hacerla más progresiva, porque en Chile es regresiva. ¿Qué significa eso?
que la principal fuente de recaudación no es el impuesto a la renta de quienes más ganan o el impuesto a las utilidades que generan las empresas o el impuesto a los altos patrimonios, sino que son los impuestos indirectos, como el IVA y otros impuestos específicos, que gravan más proporcionalmente a los sectores medios y más pobres porque no tienen capacidad de ahorro. En general, el año pasado, la estructura de esos impuestos fue 53% de la recaudación total, y los países de la OCDE el promedio es 20 puntos menos, 30, 32%. Entonces hay que recaudar mejor y hay que recaudar más, ¿no? El promedio de carga tributaria en la OCDE es de 33-34% del PIB, y en Chile el año pasado cerró en 19%. Si esto lo corregimos por las cotizaciones previsionales y de salud, que en el caso chileno, en el caso de las cotizaciones previsionales no se incluyen porque tenemos un sistema privado, de todas maneras la diferencia sería en torno a 10 veces, ¿no? No es correcta la comparación, como yo he visto, de quienes dicen, no, si corregimos y sacamos las cotizaciones, el promedio OCDE es 23 y Chile es 19-20. Esa no es la comparación correcta. Porque entonces, Chile, perdón Marco, es falso cuando Kast dice que nosotros estamos por sobre el promedio de la OCDE y que él quiere bajar la carga tributaria justamente porque para ponerse a la altura de la OCDE. O sea, está mintiendo cuando dice eso. Claro, eso no corresponde, ¿no? La única, en términos de argumentativos, lo único que tendría razón, o habría cierta línea argumentativa, es decir que los impuestos a las utilidades de las empresas son más altos que el promedio de la OCDE, pero con una salvedad importante. En la mayoría de los países de la OCDE, los sistemas tributarios están desintegrados. Esto quiere decir que las empresas pagan impuestos por sus utilidades y después los dueños de esas empresas, como personas naturales, aparte pagan sus impuestos. En Chile, el 65, casi 2/3 de los impuestos que pagan las empresas por sus utilidades les sirven como crédito al dueño o dueños de esas empresas cuando van a pagar impuestos como persona natural. Entonces no es estrictamente comparable decir que los impuestos que pagan las empresas en la OCDE, en promedio, por las utilidades que generan, son más bajos que los que se pagan en Chile, que es de un 27%, cuando son sistemas conformados de manera distinta. Unos son desintegrados y otros son integrados, en este caso parcialmente, donde 2/3 sirven como crédito. Perfecto. Muy claro, Marco. Muy claro. Por supuesto, y da rabia tener que ir insistiendo en tu trabajo, por supuesto, en desmentir todas estas cosas, en acercarle estos temas a la gente, porque cada vez se le agrega un poquito más de barro a esta discusión. Yo sé que en realidad ya hemos hablado suficiente de Parisi, ayer su programa tuvo una relevancia importante en redes, pero me gustaría preguntarte, para que la gente que tenga dudas... que lo aclares, porque es en redes. Sí, exactamente. Para que la gente que tenga dudas también, hoy día tengo una opinión más cercana a la realidad. Ayer se dijo que el programa económico de Boric en su grueso era inabordable, que implicaba un endeudamiento del Estado que era excesivo y que al final, una cuestión que ya ha desmentido Boric, pero lo vuelven a colocar, inevitablemente iba a tener que pegarle un manotazo a los dineros de los fondos previsionales. De acuerdo a tu análisis, ¿es tan inviable económicamente el programa de Gabriel Boric en lo global? A ver, de acuerdo a lo que he leído, el programa de Gabriel Boric necesita y proyecta una reforma tributaria que en su periodo de gobierno de 4 años requiere de una recaudación de 5 puntos del PIB. En su primer programa o en la primera vuelta se planteaban 8 puntos y medio en 8 años, ¿no? Ahí pensando en 2 periodos presidenciales, pero en este ajuste que se hizo se considera que se aumenta en 5 puntos del PIB. Lo primero que hay que decir, antes de entrar al detalle, es que, insisto, Chile con urgencia tiene que aumentar la carga tributaria, ¿no? El rezago es tan grande que a esta altura del PIB per cápita que tiene Chile, la carga tributaria en Chile debería estar en torno al 30% del PIB y estamos en un 20%, ¿no? Entonces, esa es la magnitud del atraso. Entonces, plantear 5 puntos es un tema de gestión política, más que un tema de imposibilidad o de desajuste económico. Entonces, la dificultad que existe de poder aumentar 5% la carga tributaria es una dificultad política más que económica desde mi punto de vista, vale decir, poder convencer a la ciudadanía, poder convencer al mundo empresarial o poder generar un acuerdo, me imagino, para que efectivamente se entienda que sin un aumento tributario importante
en Chile va a haber inestabilidad permanentemente y olvidémonos de que las pymes puedan vender sus productos, de que podamos tener crecimiento económico, porque un país con crisis política permanente no crece, no puede vender sus productos, no puede haber dinamismo. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Otra cosa interesante, y ahí ya más que nada desde un análisis económico-político, a mí me tocó ayer a ver parte del debate entre los asesores económicos de la candidatura de Kast, José Luis Daza, y de Boric, Diego Pardou, si no me equivoco. Sí, exactamente. Quedé preocupado, ¿no? Siento que yo entiendo el punto, pero creo que desde la candidatura de Gabriel Boric se le está hablando mucho, desde mi punto de vista, al Mercurio, a Sebastián Edwards, y creo que hay que hacer una lectura más de economía política, ¿no? Hablarle más al pueblo, ¿no? Hablarle más a las personas y lo que se necesita, lo que es urgente y lo que es parte del sentido común. Porque si no va a ser muy difícil en esos debates, si es que damos los ejemplos de Grecia o de Turquía, que sí, por ejemplo, generaron un aumento tributario importante, cuando estamos hablando de otros periodos, de otras realidades, y no estamos poniendo sobre la mesa que Chile tiene un rezago gigantesco que no tenían esos países necesariamente. O sea, aquí hay una particularidad, hay una excepción que no necesariamente es comparable con lo que sucedía con otros países. Entonces, muy importante, es muy difícil, ¿no? Y otra cosa es como con guitarra, sin duda, la gestión política para impulsar una reforma tributaria va a ser compleja, pero acá lo que se tiene que lograr es que las personas de mayores ingresos paguen más impuestos, que es algo obvio que en Chile no pasa. La tasa efectiva de impuestos, la tasa, el porcentaje, que pagan los sectores de mayores ingresos en Chile es más baja de la que pagan los sectores medios y más pobres, ¿no? Porque como no tienen capacidad de ahorro, todo lo pagan en IVA. En cambio, los sectores que tienen capacidad de ahorro pueden eludir impuestos y muchos de ellos también evaden, ¿no? Las estimaciones de IORRAT, por ejemplo, dan cuenta de más de 7% de evasión en impuestos a la renta y el IVA. Y por tanto, es muy importante que las personas se enteren de esa realidad. No es posible, ¿no?, que don Juan o la señora Juana terminen pagando más impuestos que el señor Luxich, el presidente Piñera o el señor Polman. Eso, desde mi punto de vista, es muy importante de comunicar. Qué importante lo que tú estás diciendo, porque ayer también se utilizó ese mismo argumento, ¿verdad?, al que tú haces referencia, para nuevamente burlas, nuevamente tirar barro, como decía claro. Rodrigo. Entonces, es súper importante que hablemos del sentido común. Y mucha gente nos está escribiendo, ¿no es cierto? Dicen, estamos haciendo puerta a puerta, que Marco nos entregue algunos tips para eso, digamos. Por ejemplo, Verónica Contreras dice, Marco Kremerman, un especialista de primer nivel en YouTube. Bruno Leiva dice, Seco Kremerman explica clarito. Y Fabián Pérez dice, Hassan y Marco podrían hablar del debate de los asesores económicos, que era justo lo que estaba diciendo Marco, de los candidatos ayer en CNN. Me preocupan los antecedentes del 8% con ejemplos como Argentina, Turquía y Grecia, que fueron justamente el tema que yo estaba diciendo, que se ridiculizó muchísimo, Hassan. Sí, es súper difícil cuando un académico enfrenta un debate político porque no entiende que no está con altura de mira. Es muy interesante el ejemplo de Grecia, dicho sea de paso, porque la crisis en Grecia no es porque hicieron una reforma tributaria. Hicieron una reforma tributaria porque antes se generó mucha deuda, producto precisamente de no haber hecho antes el aumento de los impuestos. Entonces, es realmente un buen ejemplo, académicamente hablando, para decir, en situación de si uno no hace reforma tributaria, uno puede terminar en crisis. Y a pesar de eso, uno igual puede generar un aumento en la recaudación y eso ayuda a solventar problemas de desequilibrio fiscal. Es un ejemplo, de hecho, bastante, entre comillas, neoliberal. Es la respuesta conservadora frente a una crisis de deuda, aumentar mucho los impuestos para pagar a los financistas internacionales. Y se ha vuelto como en este debate ridículo porque al final el contrincante, un financista rentista de cero seriedad académica, se ha vuelto así como, no, están proponiendo generar crisis. Las medidas para resolver crisis se están diciendo como si fuera causa de crisis. Es como cuando en el comienzo del siglo XX la gente atacaba a los médicos cuando había plaga, ¿no? Asociaban plaga con la llegada de médicos. Claro. Eso es, entonces, cuando uno habla de estas políticas de solución, dicen, no, eso causa la crisis, porque la gente confusa causa efecto. Y eso lo ayuda el señor Daza, un tipo que está ahí para defender a los privilegios de su sector financiero,
Y al final los asesores, yo creo que no es un problema de conocimiento económico, lamentablemente no saben que en un debate sucio hay que ser mucho más duro y no ir constantemente matizando, como muy bien dice Marco, para complacer al Mercurio, para no parecer radicales. No, hay que interpelar a esa gente. Y yo estoy súper de acuerdo al final lo que está diciendo Marco, ¿no? de que en Chile hay un rezago importante. La ley de Wagner, para los que están escuchando, que pueden buscar, que normalmente cuando los países aumentan sus ingresos, aumenta el tamaño del Estado. Y eso es lo que no ha pasado en Chile precisamente por esa política del lobby de los grandes empresarios, y es algo que debe cambiar para que Chile llegue al promedio, para que Chile sea un país convencional de un capitalismo moderado. Eso es lo que estaba buscando. Pero hablar de la ley de Wagner, enseñar a un tipo como Daza de esas cosas es muy difícil, porque como siempre digo, ¿no? Es muy difícil explicarle a alguien algo si su salario depende de no entenderlo. Entonces, en ese contexto distinto, yo quería preguntar a Marco específicamente si había visto las críticas de Parisi acerca de la propuesta de pensiones y cómo ven esto de que está un debate enfocado en esos robos de los fondos, expropiación, que vamos a terminar como Argentina, donde los políticos roban toda la plata. ¿Cómo ven ese análisis? Sí, solo un pequeño comentario con lo que decía Hassan al final. Efectivamente, esa es la anomalía, ¿no? Que uno espera o se da así, que los países en un sistema capitalista, en la medida que se hacen más ricos, que crecen, van recaudando más, va aumentando su carga tributaria, y en Chile llega pegada, ¿no? Inmóvil en más de 20 años. Claro. Por tanto, ¿qué ha pasado? Que ha aumentado el endeudamiento del Estado. Y si en el año 2006 eso teníamos porque se una deuda pública recauda bruta, menos en el fondo, ¿no? Donde llevaba tanto tiempo pegado, digamos. Exacto. Si en el 2006 teníamos, por ejemplo, 4% del PIB de deuda y llegamos a ser acreedor del mundo, que ya es algo que no se ha hablado en Chile. Porque un país de ingresos medios en ese entonces, y casi ingresos medios bajos, era acreedor del mundo. O sea, el mundo le debía a Chile. Claro. Y en Chile no habían derechos garantizados, no había salud pública garantizada de calidad, sistema público pensiones, y el mundo le debía a Chile. O sea, eso era un desequilibrio, ¿no? Era un extremo, ¿no? Claro. Llevar las arcas fiscales al extremo cuando los hogares no tienen los recursos suficientes para llegar a fin de mes. Y lo que sucedió es que como la recaudación tributaria quedó estancada, la única posibilidad era aumentar el endeudamiento, y llegamos, este año vamos a cerrar cerca de un 38% del PIB, 37% del PIB, ¿no? Sin embargo, aún ese nivel de deuda nos sitúa dentro de los 30 países con menos deuda en el mundo con respecto al PIB. Entonces, ojo con aquello, ¿no? Sin duda las condiciones mundiales están más difíciles, pero en un programa de gobierno, una reforma tributaria no va a rendir inmediatamente, ¿no? Quizás las exenciones, si se logran eliminar o reducir parcialmente, van a generar un rendimiento más de corto plazo, pero los cambios tributarios comienzan a dar recursos en el mediano y largo plazo. Entonces, sin duda va a tener que existir algún nivel de endeudamiento parcial al comienzo para satisfacer las otras aristas del programa. Y con respecto a lo que decía Hassan, yo no vi el programa de París y en general No, ninguno de nosotros, que no lo podemos soportar. No sea ánimo, sino que uno tiende a ver programas más constructivos, donde se analizan ideas o hay debate. Claro, pero básicamente su postura, según lo que yo vi en redes, Marco, voy a ser súper honesta porque yo tampoco lo vi, era básicamente que la única forma de que Boric pueda llevar a cabo su programa es metiéndole mano a los fondos de pensiones de chilenas y chilenos, en general. Como que esa es la crítica principal. El cuco de Argentina. Exacto. Cuco de Argentina, claro. O sea, eso no debería ocurrir, en tanto lo que yo he leído del programa de Boric en su segunda versión es que plantea varias gradualidades, y eso significa que la necesidad de mayor gasto público en el corto plazo no va a ser tan grande, ¿no? Va a ser menor a la que se planteaba originalmente, eso como primer punto. Perfecto. En segundo lugar, efectivamente Chile tiene margen para aumentar el endeudamiento de manera temporal, y lo cual puede después compensarse con las disminuciones o las eliminaciones de sanciones tributarias o la reforma tributaria. Por tanto, a mí no me parece que se tenga que recurrir a los fondos de pensiones para financiar otra cosa que no sean pensiones. Y en segundo lugar, el programa de Gabriel Boric no plantea, ¿no?,
transformar el sistema de pensiones en un sistema de reparto, en un sistema colectivo, como plantea la coordinadora No Más FP. Es una propuesta distinta, ¿no? Donde basa principalmente la construcción de un nuevo sistema en una pensión universal garantizada, que podríamos hablar de ella también. Ahí nosotros tenemos alguna crítica constructiva en torno a ese planteamiento, que es similar al de la Asociación de FP, al que planteó el presidente Piñera y al que plantea CAS, pero con montos más altos. Claro, son 250.000, ¿no? 250.000 creo que es. Exactamente, 250.000. Ayer, según la tercera, vamos a ver si es así, se planteaba que los coordinadores del programa de pensiones de Boric planteaban que iba a haber una gradualidad, que para el 20% más pobre de los jubilados sería inmediato llegar a esos 250.000 pesos como pensión piso, y con lo que acumulen en sus cuentas individuales podrían aumentar su pensión, y para el resto de los quintiles irían aumentando en términos graduales hasta que se complete el plan de gobierno. Perfecto. Vale decir, por ejemplo, el 20% restante de los jubilados del segundo quintil a lo mejor comenzaría en 220, no queda claro todavía eso, y así, y el último quintil llegaría el último año, por ejemplo, a completar los 250.000. Entonces, esos son impuestos generales, y se plantea con gradualidad, y por tanto, en la medida que hay cierta gradualidad y la reforma tributaria rinda más adelante, eso se podría financiar, más un componente de deuda al comienzo. Pero de ninguna manera el programa de Boric plantea transformar el sistema de ahorro individual inmediatamente en un sistema de ahorro colectivo, lo cual hay que decir y hacer la pedagogía de que cuando se dice que se va a pegar un manotazo a esos ahorros, de que se van a robar la plata, es inmediatamente que los analistas chilenos le están diciendo a los políticos, ciudadanos, analistas y a la historia del pueblo alemán, a la historia del pueblo austriaco, uruguayo, español, y de todos los países del mundo prácticamente, que roban, ¿no? Porque así funcionan los sistemas de pensiones. Estructuralmente funcionan, sino únicamente, principalmente con un componente de seguridad social intergeneracional, lo que se conoce como un reparto, pero no un reparto puro, donde toda la plata que ingresa inmediatamente se gasta en pensiones, de quienes cotizan activamente se gasta en pensiones, y donde nadie está discutiendo esta plata es mía, yo no tengo por qué compartir la plata con otros, porque lo que se entiende es que si vivimos en un mismo país y en una misma sociedad, estamos compartiendo riesgos, vale decir, se habilita la posibilidad de que cada persona pueda ayudar a su padre, madre, tíos, tías, vecinos, vecinas, compañeros de trabajo a construir sus pensiones y así hasta la eternidad. Esa es la construcción histórica y el logro histórico de los sistemas de seguridad social. Que esos sistemas pueden ir teniendo problemas si hay que corregir sus parámetros, da cuenta de un sistema de reparto moderno que pueden tener un fondo de reserva técnica que va haciendo cálculos actuariales para ir renovando los parámetros cada cierto tiempo. Por tanto, esta idea de que los cambios demográficos hacen inviable un sistema de reparto es falso, es otro de los mitos, porque los cambios demográficos afectan a cualquier sistema de pensiones, a cualquiera. Claro. Sí. Sin embargo, la gran diferencia, y con esto cierro, es que en un sistema colectivo, colectivamente se puede prever con tiempo de qué manera podemos hacernos cargo de esos cambios responsablemente para no alterar de manera brusca los parámetros, por ejemplo, la tasa de cotización, la edad de jubilación de generaciones futuras. Sí, Marco, brevemente que te quería preguntar, para que no se escape, hoy día aparecieron las conclusiones del informe de política monetaria del Banco Central y habla de un escenario bastante catastrófico para los 2 años que vienen. Sitúa el crecimiento para el 2022, entiendo, entre el 1.5 y el 2.5, pero para el 2023 prácticamente un decrecimiento, 0.5, máximo 1. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cómo lo lees tú en tu forma, en tu lenguaje? Bueno, ese es el Chile real, ese es el Chile de los últimos 15 años, donde la capacidad de generar crecimiento en el mediano y largo plazo, aislando los shocks transitorios, terremotos, pandemias, guerras, eso es lo que se llama el PIB tendencial, un concepto que para muchas personas a lo mejor era extraño, pero el PIB tendencial es la capacidad de generar crecimiento económico dejando de lado los shocks transitorios, vale decir, si no hubiese ninguna pandemia, guerra, ¿cuánto podría crecer Chile? ¿No? Lamentablemente, esa es la realidad chilena hace mucho tiempo. El PIB tendencial viene bajando en caída libre y se proyecta que de aquí al 2025 no se supere el 2%. Y ahí nuevamente vamos a los cuestionamientos al modelo de acumulación,
porque Chile no tiene desde mi punto de vista un modelo de desarrollo, sino que solo un modelo de acumulación, que es muy distinto, al cuestionamiento de que ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Lo que hicimos en décadas pasadas permitió generar crecimiento, reducir la pobreza estadística mirando solo un indicador, ¿no? Pero generó altos niveles de desigualdad, las cuales no se han reducido si miramos la desigualdad con registro administrativo del Servicio de Impuesto Interno, alto nivel de endeudamiento y bajos salarios, ¿no? Y explotación del medio ambiente. Esa matriz productiva que fue generando crecimiento con costos importantes, bajos salarios, alto endeudamiento, alto nivel de desigualdad y explotación del medio ambiente, no da para más, ¿no? Y por tanto la única manera de recuperar el crecimiento no es con látigo, ¿no? No es con nuevamente esperen en la banca 2 años, 3 años, démosles todas las prerrogativas al mundo empresarial, bajémosle los impuestos, como se dice, esperemos que va a llegar el chorreo, eso ya no va a funcionar. Lo que se necesita es hacer un cambio, ¿no? Un cambio en 180 grados o al menos en 90 grados de la matriz productiva, para que podamos hacer algo distinto, para que nos pongamos en línea con lo que está pasando en el mundo, con los cambios tecnológicos, con la posibilidad de ganar algún poder hegemónico en términos de industrialización a nivel mundial, porque se viene complejo el mundo. Entonces, efectivamente, se proyecta que el próximo año en promedio podamos crecer 2%, y en 2023 por ahí también. La única manera de subir 3, 4% es que cambiemos las cosas. Comencemos a cambiar la forma en que hemos realizado las cosas últimamente. ¿Por qué? Porque no solo es importante crecer y volver a crecer, sino crecer bien, ¿no? Porque al crecer bien vamos a poder crecer sostenidamente en el tiempo. No sacamos nada con crecer 2 o 3 años si eso va a perjudicar la posibilidad de crecer sustentablemente en los próximos periodos. Voy a hacer una pregunta estilo debate. ¿Abogada del diablo, dices? No, lo que pasa es que justamente que me acuerdo que alguien le hizo esa pregunta a Boric en el último debate, que era como que le decían como, usted quiere, no sé, otro tipo de crecimiento, no quiere explotar el medio ambiente, y quiere subirle los impuestos a los empresarios. ¿Y qué hace? Lo que pasa es que esto se ha desvirtuado tanto que la pregunta desde el sentido común, Marco, por todas las fake news que andan dando vuelta, es como, ¿cómo vamos a poder pagar todo esto y además mantener nuestros empleos? Si al final es eso, la gente quiere trabajar y estar tranquila y tener un sueldo a fin de mes que le dé una pequeña tranquilidad, ¿no? Y no quiere incertidumbre, eso es al final. Entonces, todo esto que vamos que necesitamos, a ver, si tenemos garantizado educación, salud, derecho a la vivienda, estos derechos sociales que parecen tan lógicos que estén garantizados para algunos, si le subimos los impuestos a los empresarios, ¿eso significa que se van a ir? ¿Se van a ir a otro país con sus inversiones? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Eso yo creo que es desde el sentido común lo que la gente se pregunta en realidad, ¿no? Exactamente, y sin duda hay que hablarle a los hogares, a las personas, porque efectivamente hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo. La pandemia ha hecho lo suyo. Exacto. Con mucha fuerza, y eso ha acrecentado los temores y las incertidumbres. Pero también me imagino que hay esperanza que podamos vivir en una sociedad mejor. Entonces, creo que es importante hablar de lo material y también desde lo emocional y lo subjetivo. Desde lo material, sin duda, no es posible hipotecar a cualquier costo la posibilidad de que una persona tenga efectivamente un empleo, que ojalá ese empleo sea estable y que gane un salario suficiente para que pueda llegar a fin de mes sin tener que endeudarse. Pero creo que el clivaje importante es el siguiente, ¿no? Lo que sucedió el 18 de octubre, ¿no? Más allá de que algunos sectores lo tergiversen y se centren en algunos aspectos de lo que allí sucede, es que un gran porcentaje de los hogares chilenos dijeron basta, ¿no? No quiero seguir viviendo de la misma manera como estaba viviendo antes, ¿no? Esto es muy desequilibrado, hay que normalizar el país, ¿no? Para decirlo en términos bien sencillos, para que se pueda entender. Entonces, eso significaba sin duda subir los estándares, mejorar las pensiones, mejorar los salarios. Si mejoran los salarios, ya no tendré que hacer tantas horas extras, no tendré que tener un segundo trabajo,
podré tener tiempo para ver y leerle un cuento, por ejemplo, a mi hijo, a mi hija, para conversar con mi pareja, con quien sea, en la tarde o en la noche, podré hacer vida, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso no se va a lograr si volvemos al 2018, donde nos dicen, a ver, si no crecemos, lo demás es música, incluso si nos vamos más atrás, al 2000, 2005. Lo dijo Lago. Entonces, claro. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya está obsoleto a nivel mundial. Si en los Países Bajos, Holanda, se está hablando de la teoría de la dona o del donut, donde se entiende que hay que crecer de otra manera, que hay que establecer otros modelos de desarrollo para que exista equilibrio en las condiciones de vida de las personas. Y por tanto, creo que la manera más adecuada de poder dar tranquilidad a las personas, es decir, lo que se necesita para el país es estabilidad, ¿no? Van a haber grupos que nuevamente nos van a decir que no se puede, que esto es imposible, que no quieren pagar los impuestos que justamente tienen que pagar, ¿no? Y hay que decirles, no es posible que quien tiene millones y millones de dólares que está en el ranking Forbes pague menos impuestos que usted, ¿no? Eso no es posible. Y por esa razón es que no tenemos un sistema de salud decente para todas las personas, un sistema público. Por esa razón es que no tenemos un sistema educacional público contundente, financiado correctamente, donde exista un sistema público importante, y así en distintas aristas. Sin duda, en un país donde hay más estabilidad, donde las personas ven que hay más espacio mental, hay más espacios materiales, ¿no? Va a haber más tranquilidad y eso va a permitir que se reactive la economía, ¿no? Si a eso lo acompañamos de un ejercicio responsable de las cuentas fiscales, porque esa disyuntiva de que del mundo de quienes quieren las transformaciones es puro desorden y no miran la inflación, les da lo mismo los ajustes fiscales, es incorrecto. Si no, pregúntele a los hogares. En los hogares hacen malabares para administrar su presupuesto, ¿no? Así es. Saben lo que es la economía, la economía, la administración del hogar. Por tanto, hay que conservar siempre esa responsabilidad para que efectivamente el crecimiento le llegue a todas las personas, ¿no? Pero eso es lo que hay que transformar. Hoy día, lamentablemente, si no se hacen los cambios, no se van a poder crear empleos de calidad. Con esto cierro. Se han recuperado hartos empleos en relación a los empleos perdidos desde el año pasado. Todavía hay más de 600.000 que recuperar. Pero de esos empleos creados, el 57% son informales. Y eso no se ha informado, ¿no? No se ha dicho. Se ha dicho, ya hemos recuperado harto empleo, hay que retirar los estímulos fiscales como el IFE, etcétera. Pero no se ha dicho que el 57% de los empleos creados desde la pandemia, desde el pic de la pandemia, son informales. Muy importante. Marco Kremenmark, como siempre, clarísimo y didáctico también, para que puedan utilizar aquí lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Aquellos que están haciendo puerta a puerta, que están saliendo a las calles, que quieren conversar con sus familias y desmitificar muchas de las cosas que se dicen en redes sociales o en conversaciones banales o que les llegan por WhatsApp, usted ya sabe. Así que un abrazo, Marco, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un abrazo, que estén muy bien, buen día. Tú también, chao, chao. Y gracias a la Fundación Sol por siempre estar informando de una manera muy didáctica también, con súper buena la forma en que comunican las cosas. Muchas gracias, Marco, chao, chao.